ya 4 goles creo que los tenemos que remontar a 2009, así que supongo que satisfacción por partida doble. Hombre, sobre todo por brindar la victoria a la gente, ¿no? Nosotros también necesitamos la victoria, pero yo creo que en este caso la afición del Baracaldo necesitaba y está deseosa de ver partidos de garra y bueno, y sacar los partidos adelante en casa, y bueno, la verdad que ha tocado hoy y en ese aspecto muy contento. De todas maneras, Iñaki ha costado entrar en el partido, así como en los partidos anteriores siempre el Baracaldo había estado de inicio mejor que el rival, hoy os ha costado entrar. Sí, la verdad, los primeros 20 minutos no hemos gestionado bien el centro del campo, que ha sido donde teníamos problemas. Si bien es cierto que la defensa tenía buen rigor y ha defendido a la altura necesaria y con buenas basculaciones, y arriba sin llegar yo daba sensación de que íbamos a hacer peligro, pero la partida del centro del campo la hemos tenido perdida casi 22 minutos exactos. Y sí, eso es algo que, bueno, pues lógicamente ellos han poblado con mucha gente porque han jugado sin exteriores, con sus hombres de fuera eran hombres interiores, más los dos medios, más Butrón muy caído, ahí nos ha generado dudas. Y entonces yo creo que hasta que no hemos entrado 2 veces por banda derecha, el equipo nos ha soltado y no ha visto la posibilidad de cómo meterles un poquito mano, ¿no? Pero a partir de ahí, antes del gol ha habido las 2 ocasiones más claras, han sido nuestras, y luego el gol. Y bueno, a partir de ahí ha habido otro partido. Ellos se han separado un poquito, han dejado mucho espacio, entiendo yo, a la espalda de su defensa, y a partir de ahí para nosotros ha sido mucho más sencillo. No teníamos que elaborar mucho, y es más, yo creo que debiéramos haber elaborado menos, porque en la elaboración no íbamos a sacar mucho premio. Sacábamos más premio en el balón largo y a la espalda. Los primeros goles, los 2 de penalti, pero la primera parte se ha hecho quitar 4 a favor del Baracaldo, no pasa nada. Bueno, los 2 que ha habido yo creo que han sido muy claros. He visto otro más, no más, muy claro también a Ariño, que la han agarrado de manera sostenida. Y bueno, pues oye, no lo habrá visto, lógicamente en buena lid ha pitado los 2 que ha visto, y lo importante es que los hemos convertido, que esa es la dificultad en un partido que ya, como he dicho, estaba costando hacer juego. Es más, no hemos hecho juego. ¿Qué pasa a Xavi? Pues nos tememos que le ha dado un pinchazo atrás en el isquiotibiales. La mala noticia para el partido. Sí, no, la noticia desde luego para Baracaldo. Un poquito a lo que sigue el partido, en la segunda parte, sin embargo, se lo tuvo al revés, ¿no? Pues yo creo que se ha tenido el balón aproximadamente, pues no sé, 43 minutos, porque ellos prácticamente no lo han tenido, y sin embargo, pese a que se han hecho 2 goles, con tanta posesión y con tantas ocasiones como se han tenido, sí que creo que hay que pedir al equipo un poquito más de, no sé si de cara al gol, pero sí que ha faltado un poquito de punch arriba. Yo creo que había menos velocidad arriba de la que tenemos habitualmente, y como ellos estaban arriesgando mucho, teniendo el balón con jugadores menos rápido arriba, haces menos daño. Entonces solo hemos convertido las muy claras. Entonces bueno, pues eso ha sido un poco la lectura de por qué no ha habido más. Yo creo que también nos ha faltado un poco dominar un poco más el campo, no sé, algún jugador de los pasadores no ha tenido el día bueno, y bueno, eso también ha influido en que yo veía mucho espacio para lo poquito que hemos hecho. Han debutado 2 jugadores en el Baracaldo hoy, Hino y Camino, 2 hombres que obviamente pues, que tienen que ser muy importantes en este equipo, y sobre todo en las próximas jornadas, si Xavi no pudiera estar, les va a tocar a ellos, seguramente a algún otro, como ellos estarán entre los elegidos, pues les va a tocar llevar el peso en ataque del equipo. Sí, así es. Tampoco nos vamos a ocultar. Menchaca se ha lesionado contra el pronóstico, y también Chávez, y bueno, pues son 2/3 del ataque del Baracaldo que se ha utilizado hasta ahora. Y bueno, pues si tenemos plantilla, ahora hay que demostrarlo. Yo creo que los chavales van a salir, están entrando muy bien y van a salir con ganas, tienen ganas de agradar, de integrarse, y además siempre hay que ver el lado positivo, que lo hay. Podemos conseguir enganchar a más gente del equipo a sentirse importante en este proyecto tan ilusionante para todos. Una pequeña pincelada respecto al Zarauz, que la gente valora muy positivamente el campo que tiene de Asia. En cuanto es que es amplio, me imagino, sí, es un campo amplio, y bueno, ha
a la gente que hemos estado utilizando nosotros arriba, sinceramente les venía muy bien, tanto a Menchaca como a Imanol como a Iván. Bueno, ahora pues tendremos que construir un poquito eso y darle una nueva vueltilla, pero bueno, yo creo que hay plantilla y viendo lo que estoy viendo en los entrenamientos, pues si no conseguimos ser tan rápidos, estaremos muy cerca de ello.